Bienvenidos a otro episodio de Jaque Mate Ateos. Siéntanse cómodos. Hermano, ¿cómo estás? Bien, hermano, contento en este nuevo espacio con nuestro invitado. Se había hecho esperar este momento, así que estamos con mucha expectativa de todo lo que se viene. Bueno, nuestro invitado nos viene a despejar de una duda que la verdad que ha traído, no sé si problema, pero sí ha traído algunas disensiones, algunos obstáculos a la iglesia, y es acerca si la salvación se pierde o no se pierde. Bueno, su nombre es Daniel Riquelme y es coautor de Los Cánones de Dort para el siglo XXI. Bueno, en este libro uno de los autores es nuestro amigo y hermano Luis Hidalgo, que ya estaba con nosotros, y también Sugel Michelén y Salvador Gómez, entre otros autores. Así que bienvenido, hermano Daniel. ¿Cómo estás? Hola, hermanos, bien, gracias por la invitación, contento de estar inaugurando aquí este espacio, este set que el Señor ha provisto para este podcast, así que esperamos ser de bendición para todos los que nos están escuchando y nada, pues a darle. Sí, hermano, de verdad es una bendición que estés acá, porque es un temazo este. Tú en este libro escribiste acerca de la perseverancia y bueno, un tremendo capítulo, así que esto esperamos que pueda llegar a muchos hermanos. Creemos que esto es un tema que tiene que ser hablado, así que nada, hermano, de verdad contento que podamos hacer este espacio. Así es. Así que, hermano, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Una pregunta importante que ha traído mucho conflicto en la historia del cristianismo, ¿no es cierto? Pero mi afán en este día no es entrar a disentir cuando uno hace triaje teológico, ¿no es cierto? Así como el médico internista que cuando llega a la urgencia y él tiene que ver en qué calidad está el enfermo y decir esto es urgente, esto no es tan urgente, esto es leve. Cuando hacemos triaje teológico, el tema de si se pierde o no la salvación tiende a ir más de la mano por lo que es la vida cristiana más que un tema central de lo que es la fe cristiana. Así que no vengo con el ánimo de debatir ni de ¿Polemizar? De polemizar, porque hay hermandad que cree otra cosa, pero nosotros hoy día vamos a estar desarrollando nuestra perspectiva, que creemos que los que están en Cristo perseveran hasta el fin y que son preservados también por la obra de la providencia de la Trinidad. Aquí están todas las personas de la Trinidad involucradas no solamente en la salvación y en la consecución de la salvación, sino que hasta el fin. Entonces vamos a tratar de estar descubriendo qué es lo que dice la Biblia y lo que se ha enseñado por los siglos. Hermano, bueno, nosotros te conocemos porque trabajas en la CLC, la librería Centro de Literatura Cristiana. Y ahí, bueno, también conocemos a nuestro hermano Luis Hidalgo y también por este libro, pero la gente que no te conoce, no sé, ¿te podrías presentar, hermano? ¿Estás casado? Sí, bueno, ¿Eres pastor? puedo decir mi edad, tengo 37 años, asisto a la iglesia Bautista Jiré acá en Santiago de Chile, casado felizmente hace 12 años con mi esposa, padre de 2 Saiyajin, Santiago y José Pedro, y bueno, siempre ha sido mi pasión lo que es la literatura en general, y el Señor me ha dado la posibilidad de servir en el Ministerio CLC, que es un ministerio hermoso de lo que va a ser disponible en la literatura cristiana, pero con la finalidad de que glorifique a Cristo. Esa es la misión que tenemos nosotros, más que distribuir y vender grandes cantidades, es tener recursos al alcance de la gente que puedan ser de edificación para ellos. Así que bonito trabajo que hacemos ahí con los hermanos de CLC a nivel internacional también. Ah, qué bueno, hermano. Sí, tú me comentabas un poco de lo que ustedes hacen, que son misioneros, que en realidad tratan de ayudar a muchos países y también llegan a países donde no llega el evangelio, ¿cierto? Sí, hay lugares que estamos presentes que no mencionamos cuando llegan los focus de oración, por ejemplo, de peticiones de oración. No se mencionan los países que están porque están en persecución muy cruda y no se mencionan para no poner en riesgo la vida de los hermanos, de los colegas. Wow. Entonces, es súper importante también el trabajo que se hace ahí, toda venta que se realiza ahí en CLC, una parte va para ayudas misioneras en distintas partes del mundo, y esa es la finalidad, pues hacer disponible la literatura cristiana para glorificar al Señor. Amén. ¿Hermano? Sí, hermano. Bueno, antes que el hermano Daniel comience de lleno con su tema, ¿le podría explicar a la gente por
porque mencionamos este libro, los cánones de Dort, pero yo creo que la gran mayoría no ni siquiera ha escuchado de esto. ¿Qué son los cánones de Dort, hermano? Como para darle un contexto general. Contexto histórico. Bueno, los cánones de Dort son una confesión reformada, una confesión de fe. Una confesión de fe viene a ser una especie de constitución como política de un país, pero viene a ser una constitución de dogma, de creencia, los cuales a través de un concilio o de un sínodo en este caso, los hermanos en Holanda ahí se reunieron para definir cuál es la creencia de la iglesia respecto a la salvación. Ya este es un aspecto netamente de lo que es la soteriología, la parte de la teología que estudia la doctrina de la salvación o cómo ésta se consigue, y también sus aristas. Y en esta confesión los hermanos desarrollan esta especie de acróstico, aunque los primeros cánones eran 4. Estos son los que dan origen después a los 5 puntos del calvinismo que se llaman, o el tulip, este acróstico de que la salvación se puede entender de una manera, de este acróstico, partiendo por la depravación total, ¿no es cierto?, por la elección incondicional, la expiación limitada y también la perseverancia de los santos. Es algo que también en los sectores, sobre todo los que yo pertenezco a Iglesia Bautista, las iglesias bautistas tampoco están de acuerdo. Bueno, están de acuerdo respecto a que la salvación no se pierde, hay una seguridad eterna, pero hay sectores bautistas que tienen problemas con la elección incondicional, por ejemplo, y también con la gracia irresistible. Son como semi-pelagianos en algunos casos, y también hacen sus campañas misioneras como enfatizando esta decisión o una especie de sinergismo moderado, podemos decir, y no hay consenso. Yo pertenezco a una iglesia que sí podríamos decir que son monergistas, pero el trasfondo de la gran parte bautista es en general sinergista y no es calvinista de 5 puntos, podemos decirlo así. Podríamos decir que son de 4 puntos o algunos de 3 puntos y medio. Hermano, brevemente, ¿qué es sinergismo y monergismo? Bueno, sinergismo es la creencia que implica que hay dos energías dentro de la obra salvífica, ¿no es cierto? En este caso, Dios como el que hace la oferta de la salvación mediante el Evangelio, y la persona pone de su parte para aceptar este mensaje, recibir el Evangelio. Y el monergismo dice que es todo obra de Dios, ¿ya? Y dentro del calvinismo también hay divisiones y disensiones, porque el calvinismo bien entendido también implica que la persona tiene una responsabilidad. Entonces hay un punto medio en la oferta del Evangelio que, cuando se entiende bien el calvinismo, uno se da cuenta que sí hay monergismo, pero sí hay responsabilidad de cada uno de los participantes, o aquí de los sujetos que son objetos de la gracia del Señor. No es que el Señor venga y nos someta como robot y ahora tú tienes que obedecer y ándate al pueblo, sino que hay una oferta, hay una especie de seducción y hay ahí una aceptación de lo que es el Evangelio, la gracia de Dios, y el Espíritu Santo va a capacitarnos, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tratar de elucubrar, descubrir en este episodio brevemente. Qué bueno, hermano. Yo creo que es un tremendo tema que también viene a iluminar, porque hemos visto, por ejemplo, en internet que se agarran y pelean por estos temas. Pero tú decías que esto no pertenece a de doctrinas primarias, ¿cierto? Esto sería secundaria. ¿Podrías comentar de manera breve qué puede significar que sea primaria y secundaria, y cuál es la importancia que tenemos que darle a cada una? Sí, bueno, en el triaje teológico las doctrinas primarias tienden a ser estas doctrinas que son clave de lo que es el cristianismo. De partida, si uno se remonta a la iglesia primitiva, vemos que la creencia principal o el dogma que más se enseñaba y se exponía, o dentro de las fórmulas bautismales, cuando un sujeto iba al bautismo, este sujeto nuevo creyente tenía que confesar su adherencia a la Santísima Trinidad, por ejemplo, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero a la vez son un solo Dios, que la salvación es solamente mediante la fe en Jesucristo y no hay otro nombre bajo el cielo en el cual los hombres puedan ser salvos, que el Señor es creador de todas las cosas, ¿no es cierto?, de la unión hipostática, la doble naturaleza de Cristo también como doctrinas fundamentales. La adherencia a la iglesia es fundamental también, no existe tal cosa como un creyente separado a la iglesia. La adherencia a los sacramentos, a las ordenanzas como son el bautismo, la cena del Señor. Si una iglesia no practica el bautismo, no bautiza a sus adherentes, no les pone el símbolo, ¿no es cierto?, de la pertenencia, y no comparte la comunión, la cena del Señor, podemos decir que no son iglesias. Esas cosas no se pueden transar, son en primer lugar el triaje teológico. Las demás, que pueden ser divergencias, van a
lamentablemente dividir al cuerpo, pero no son intransables. Uno puede seguir diciendo al hermano arminiano, hermano, porque son efectivamente nuestros hermanos. O sea, nos vamos a ver en el cielo igual con doctrina secundaria y de Sí, sin duda. De hecho, siempre me gusta hablar de la amistad que tenía John Wesley, que sabemos que era acérrimo arminiano, y su amigo, también metodista, John Whitfield, ¿cierto? John Whitfield. Y él era calvinista. Entonces, los dos metodistas, fundadores de un movimiento, pero soteriológicamente diferentes. Entonces, cuando venían los insidiosos y le preguntaban, oiga, hermano, pastor Whitfield, ¿usted cree que Wesley va a estar en el cielo? Como él es arminiano, ¿no es cierto? Y Whitfield les dijo una frase por pronto, se dijo, si algo estoy seguro es que mi hermano Charles Wesley va a estar tan cerca del trono en comparación a mí que probablemente no lo vea nunca, que yo soy calvinista. Entonces hay otra frase también que encontré en un libro que se llama Calvinismo Humilde, que dice, es más fácil encontrar un arminiano humilde que un calvinista humilde, porque el calvinista de cierta manera y se da también esta caricatura de que el calvinista abusa de la gracia, y es porque se malentiende esta doctrina principalmente, porque no se plantea bien tal vez dentro de lo que es la vida cristiana. Y es importante que nosotros veamos que bueno, el calvinismo es una de las formas de ver la fe cristiana, y hay más en el espectro, y aquí estamos llamados a la unidad en ese sentido. Y bueno, vamos a exponer esta doctrina de la perseverancia desde la perspectiva calvinista, adherente a los 5 puntos y también a los cánones de Dort, que son una confesión de fe reformada propiamente tal. Así que no sé si les quedó clara la explicación, me fui un poco por las ramas, pero bueno, creo que la idea, hermano, que la conversación fluya. Así que lo escuchamos, hermano, adelante. No sé si tiene más preguntas por mientras. Entonces no hay que pelear por este tema. No hay que pelear. Vamos a ser hermanos. Bueno, como ustedes mencionaban, voy a remitirme un poco a la estructura que usé en el libro Los Cánones de Dort. Tuve la bendición de participar con tremendos hombres de Dios, y yo siendo autodidacta, la verdad que fue una bendición ser parte de este proyecto, un lindo desafío de poner en palabras no solamente una creencia histórica, sino que también creencias que yo abrazo con la mente y con el corazón. Ya, y bueno, es lindo siempre poder hablar de Dios y lo que Él ha hecho. Y aquí, bueno, no quiero spoilear todo mi capítulo del libro, sino que quiero igual remitirme un poco, porque lo que traté de hacer primeramente fue una teología bíblica en el Antiguo Testamento de una perseverancia prefigurada. Ya partí mi capítulo desarrollando esta idea. ¿Y en qué sentido? Nosotros vemos que el relato del Antiguo Testamento hay un pueblo elegido, ¿no? Por sobre las otras naciones. Claro. Israel, nosotros vemos que tesoro. Es un especial tesoro, y uno dice, ¿y las demás naciones de la tierra qué pasaba en ese tiempo? ¿Cómo se salvaban? ¿Se condenaron todas nuevas? ¿Qué pasó con ellos? Ya, vemos que hay una elección de un pueblo, pero este pueblo, ¿no es cierto? De la porfiado, ¿no es cierto? Y el Señor viene y levanta a Moisés. Duro de servicio. Levanta a distintos siervos. El principal, o por lo menos el iniciario de esta liberación, recordemos que en el tiempo de José, Israel se va a Egipto y viene una generación que no sabía quién era José y somete al pueblo escogido de Dios a esclavitud. Y el Señor levanta esta cabeza federal que puede ser Moisés, y él equipa a Moisés para ser este liberador del pueblo, para llevarlos a una tierra prometida. Y esto también ejemplifica nuestra esclavitud. Nosotros todos estuvimos en Egipto, a lo mejor literal o figurativamente, ¿no es cierto? No todos a lo mejor fuimos cristianos de cuna, y el Señor nos saca de esclavitud del pecado y nos lleva a una nueva vida, a esta tierra donde fluye la leche y miel, que es la figura de lo que es el estado del reposo de estar con Cristo. ¿Ya? Nosotros podemos ver que esta salida de Egipto de la esclavitud hacia una nueva vida viene a prefigurar nuestra salida de la esclavitud a lo que es entrar en un tiempo de reposo. Pero vemos que el pueblo de Israel, cuando Moisés se va, se empieza a portar mal, ¿no es cierto? Empieza a desagradar al Señor, no cumple su parte en el pacto. ¿Y qué pasa? El Señor les da leyes. ¿Para qué? Para que ellos sepan cómo tiene que conducirse el pueblo de Dios, el pueblo de Jehová, en este caso del Antiguo Testamento, conducirse en su tarea. ¿Cuál es la tarea del pueblo de Dios?
reflejar a su creador. Y es la misma tarea que tenemos nosotros. El Señor Jesucristo cuando viene le dice a la iglesia, ustedes son la luz del mundo, son la sal de esta tierra, ustedes tienen que darle sabor, sazón a esta cosa, tienen que demostrar, llevar la imago Dei, ¿cierto? Todos los hombres son imagen de Dios, pero principalmente los escogidos porque somos la imagen de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, somos un miembro y tenemos esa tarea. Vemos que Israel fracasa, pero aún así el Señor nunca les revoca las promesas. El Señor les promete tierra, les promete cumplimiento, a David le promete reino que va a ser perpetuado y se lo cumple en Cristo, ¿no es cierto? A Abraham le promete que en él van a ser benditas todas las naciones de la tierra y después viene un descendiente de Abraham que hace que todas las naciones de la tierra sean benditos, el cual es Jesucristo, ¿no es cierto? Nosotros que no somos israelitas, no somos judíos, somos hijos de Israel, como de Abraham, como dice el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Todos los que han creído en Cristo vienen a ser descendientes de Abraham. Entonces trato de desarrollar esta idea de que el Señor, a pesar de que el pueblo pecara y profundamente, idolatría, prostitución, orgías religiosas, sacrificio de hijos incluso, pero el Señor no los rechazó. De hecho, ellos entraron igual a la tierra prometida, las generaciones posteriores, porque Él es fiel a sí mismo en sus promesas. Pero vemos que una generación se perdió de gozar la plenitud. Entonces, en ese sentido también es que planteamos la idea de que nosotros cuando estamos en Cristo, no se trata de ser libertinos concienzudamente, sino que bueno, obviamente viene el Espíritu Santo a nosotros, nos empieza a regenerar, y el Señor deja hasta ahí lo que es la santificación. El Señor hace toda la obra, y a lo mejor más adelante en el episodio vamos a hablar de lo que es el Ordo Salutis. No sé si ustedes han escuchado el término, sí. El Ordo Salutis. Y es importante, el orden de la salvación. Exactamente, para entender qué implicancias tiene la perseverancia y en qué lugar. Como les decía, perseveramos porque somos capacitados para estar firmes en esta procesión. Y el Señor les da la ley al pueblo en ese sentido. Les dice, ustedes son mi pueblo. ¿Y qué tiene que hacer mi pueblo? Aquí tienen la ley, los 10 mandamientos, ¿no es cierto? No matarás, etc. ¿Y eso es para qué? Para ayudar al pueblo a perseverar. ¿Se entienden? A vivir como Dios manda. Y eso es lo que el cristianismo y la fe en el Señor nos manda. Que nosotros vivamos esta novedad de vida, pero no como se nos antoja o como a mí se me ocurre, el Espíritu me está hablando que tengo que ir por acá, sino que el Señor establece cuáles son las sendas que nosotros tenemos que transitar. Sí, hermano Daniel, hay una cierta manera de malentender lo que es el calvinismo y es el otro extremo que le llaman el antinomianismo. Sería un poco a este concepto que usted se refiere, que claro, anti-ley, que yo puedo vivir como sea porque total ya soy salvo. Claro, bueno, aquí va de la mano un poco con cómo tomamos esto de la ley de los 10 mandamientos. Nosotros vemos que el Señor Jesucristo dice que Él no vino para abolir la ley, sino que a darle cumplimiento, ¿ya? Y nosotros que estamos en la gracia, no en la dispensación de la gracia, sino que estamos llamados en gracia, no estamos llamados a abolir la ley. Esto significa que ya el Señor nos escogió, nos limpió, nos hizo su pueblo, ahora puedo vivir por sobre la ley. Están estos que tienen la super fe, y yo he escuchado gente que me dice, no, pues yo soy hijo de Dios, ahora lo que yo haga no es pecado. Entonces yo puedo consumir drogas y como yo soy hijo de Dios, esto no constituye pecado. O yo estoy fornicando con la que es mi novia, pero el Señor le cerró el vientre para que no quedara embarazada porque no autorizó a consumar fuera del matrimonio. ¿Cachai? Entonces vienen y se pasan la ley por donde les cante y vienen a pisotear la ley del Señor, pues antinomianismo total. Y eso también es enemigo de lo que nosotros estamos enseñando. El calvinismo no es una antinomia. Eso no quiere decir que sea la salvación por obra, todo lo contrario. Lo que yo me doy cuenta, hermano, que en el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, el Señor primero muestra su gracia, porque ellos efectivamente estaban esclavizados y estaban ahí sufriendo, pero el Señor no les dijo, si ustedes cumplen la ley, yo los rescato. Primero Él les demuestra su amor, les demuestra su gracia, abre el mar, y luego les presenta la ley para que ellos continúen esta relación entre Dios y su pueblo. Sí, eso es lo lindo que tiene el libro de Éxodo. De hecho, en Éxodo, cuando comienza y el Señor llama a Moisés, le dice, ha llegado a mis oídos el clamor de mi pueblo. Entonces el Señor de cierta manera escucha, y si es cierto, Él es omnisciente, no es que se haya olvidado de sus promesas, pero Él ve
que el pueblo de cierta manera se vuelve, y ese parámetro y esa forma la vemos a menudo en el Antiguo Testamento. En Crónicas, cuando dice: si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, entonces yo sanaré su tierra, etcétera. Y el Señor llama a su pueblo y le dice a Moisés en Éxodo 3, si no me equivoco, versículo 4 o del 1 al 4, uno de esos. Él dice: el propósito del pueblo es ser liberado para que me adore en este monte. Y de hecho el capítulo 18 y 19 de Éxodo es clave para entender este momento del encuentro luego de la salida de Egipto, porque el Señor dice: ustedes son libres para ser otro pueblo, y la característica que ustedes tienen es que, bueno, además de llevar mi imagen y vivir como yo digo, ustedes me adoran a mí, al Dios vivo. Me tienen que temer. Me tienen que temer. Ahí dice que escuchaban los truenos, dicen: qué bueno que este pueblo haya clamado, porque me tiene que temer con ese corazón que me sigan. Claro, a Faraón igual le dice: deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Exactamente. Entonces aquí vemos que se dan cuenta que tiene como sentido el llamado que el Señor le hace al pueblo de Israel inicialmente, y el llamado que tenemos nosotros de vivir para el Señor, para honrarle. El Catecismo Menor de Westminster dice en la pregunta número 1 que el propósito nuestro es honrar al Señor, ¿no es cierto? Y adorarle, y gozarnos solamente en Él y disfrutar de Él, ¿no es cierto? Entonces es importante que nosotros entendamos esta realidad, que somos llamados a vivir en una novedad de vida y no como los del mundo. Ahora, el pueblo fue sustentado en el desierto. El Señor nos lo sacó, dijo: ustedes van a entrar a una tierra donde fluye leche y miel, pero como fueron desobedientes empezaron a dar vuelta en círculo, ¿no es cierto? Y eso también es la figura como de como que cumplimiento y no cumplimiento. Si ustedes me obedecen, son bendecidos. No se trata de que uno pueda torcerle la mano al Señor, sino que tenía que darse el contexto de una obediencia en particular, pero a pesar de la desobediencia, el Señor no dejó de sustentar al pueblo. Tenemos hambre, Moisés, echamos de menos las comidas que teníamos en Egipto. Y cuando algunos hermanos se convierten y se acuerdan: hoy, antes de creer en el Señor tenía menos problemas que ahora que me entregué al Señor, como que es más difícil la vida. ¿Por qué? Entonces es porque hay aversión de Satanás hacia nuestro cambio, pero también es difícil someter la carne, muchachos. Entonces, obviamente que los israelitas decían: queremos comer lo que comíamos en Egipto, ahora estamos en el desierto, a puro pan, a pura agua, si pudiéramos comer un poco de carne. Y el Señor, ¿qué hace? Manda del cielo codornices, carnecita, y más encima les dice: y no guarden, porque yo cada día les voy a dar nuevo y nuevo, porque las misericordias del Señor son nuevas cada mañana, y el Señor las va renovando con nosotros. Así lo hizo con Israel, y creemos que Él lo sigue haciendo con sus escogidos. Ahora, lo que es importante aquí en estos relatos es que el Señor sí perdona nuestros pecados, sin duda. Él los pagó todos en la cruz, pero no borra las consecuencias. Entonces el hecho de que Israel no haya podido entrar al pueblo, a la tierra prometida, y que incluso Moisés, uno de los hombres más fieles del relato bíblico, viera de lejos, porque él también caviló de cierta manera. Entonces no es que el Señor así lo castigue a buen incrédulo, sino que hay consecuencias de las malas obras y la desobediencia. Entonces el Señor nos perdona, pero las consecuencias las cargamos y las vemos día a día. Sí, de hecho en Deuteronomio 30 les da ahí la orden de la obediencia y la desobediencia, y todo les mete miedo todo lo que va a suceder también. Exacto, las bendiciones por cumplir el pacto y las maldiciones de no cumplir el pacto, ¿no es cierto? Y también ahí vemos a Cristo, porque el que desobedece, el que obedece, es decir, en este caso el único que pudo obedecer fue Cristo. Su mesa de amasar fue bendita, Él tuvo todas las bendiciones que eran prometidas en el pacto de Moisés, y Él nos las da a nosotros, que merecíamos las maldiciones del pacto, porque nosotros no cumplimos, no dimos el ancho, y el Señor nos da este regalo de haber cumplido el pacto, en este caso el pacto mosaico, dentro de lo que es el pacto de gracia, y Él nos da por gracia todo lo que Él consigue en los pactos, y no solamente la salvación, sino que todo lo que se prefiguró en el Antiguo Testamento. Hermano, ¿es Jesucristo el verdadero Israel de Dios? Bueno, según mi opinión, aunque hay muchas posturas al respecto, yo creo que el sistema dispensacional colapsa cuando nosotros entendemos que no podemos comparar a Israel con la iglesia, sino que hay que comparar al hijo desobediente de Dios, que es Israel. De hecho, Israel significa el que pelea con Dios, el que se le revela a Dios, ¿no es cierto? Con el hijo obediente de Dios, que es Jesucristo,
¿no es cierto? Ahora, Jesucristo es mucho superior que el hijo Israel. El tema es que este hijo Israel desobediente siempre fue una cabeza federal, un representante y un pueblo. Y este hijo obediente de Dios vuelve a ser una cabeza, Cristo, y un cuerpo, su iglesia. Entonces, las promesas que eran para Israel y no pudo alcanzar, fueron dadas a Cristo cuando Él cumple su parte en el pacto. Él cumple el pacto de obras. No sé si han hablado de esto en algún momento en el podcast. El pacto de obras, Él cumple eso. Y por gracia nos da las bendiciones que el pacto de obras implicaba, ¿no es cierto? Estar en presencia de Dios y que Él habitara en medio del pueblo. Sí, hablamos un poco de eso con el capítulo de Willy Graham, donde vimos un poco del problema que está sucediendo en Israel desde el punto de vista amilenialismo. Y bueno, como usted dice, hermano, entendemos también a través de Efesios 2 que de los dos pueblos hizo uno. Exactamente. Aunque ese no es el tema de hoy para nuestro amigo dispensacionalista. Sí, podría ser para otro episodio. Sí. De hecho, Invitamos, hermano. Queda oficialmente invitado. Estaría bueno. Acá tengo la Biblia, tengo acá un pasaje, Levítico 26:12. Yo utilizo la Biblia de las Américas, que es muy rica, tiene buena base textual, pero también da siempre excelentes traducciones. Levítico 26:12. ¿Cuántos de los que escuchan el podcast han leído el libro Levítico? Pónganlo ahí en los comentarios. Dice que las bendiciones de la obediencia es que andaré entre ustedes y seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Se dan cuenta de que al Señor le place habitar con su pueblo, y cuando Él establece el pacto de obras, esa era la bendición del pacto. Yo estoy con ustedes, pero como pecaron, no puedo estar con ustedes porque soy santo. Entonces viene aquí todo el plan de redención para ir en búsqueda de lo que se había perdido. El Señor Jesucristo dijo que Él había venido a buscar a los que se habían perdido. Bueno, volviendo al tema, vemos que en el Antiguo Testamento el Señor sustentó a su pueblo a pesar de profundos pecados de idolatría, prostitución, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con nosotros los creyentes. Ahora voy a abrir también los cánones de Dort, porque esta creencia de que la salvación no se pierde se ha confesado a través de las eras. No es una invención por reforma después del siglo XV, sino que hubieron hombres y concilios también que fueron de cierta manera desarrollando. Y en el capítulo que el Señor me dio la oportunidad de escribir, en el concilio de Orange, que se desarrolló en el año 529, que lo tengo aquí en la página 309 de los cánones de Dort, pongo una cita textual que dice el canon 10, bueno, el canon 9, 10 y 20 del concilio de Orange, dice: después de haber recibido la gracia por el bautismo, todos los bautizados tienen la capacidad, pero también la responsabilidad, si quieren obrar con fidelidad. Deben realizar con la ayuda y la cooperación de Cristo lo que es esencial, de esencial importancia respecto a la salvación de su alma. Decía también que en toda obra buena no somos nosotros los que tomamos la iniciativa y luego somos asistidos por la misericordia de Dios, sino que es Dios quien nos inspira primero la fe en Él y amor a Él, sin que haya obras buenas previas que merezcan recompensa. Y aquí hay muchos pasajes de la Biblia detrás, ¿no es cierto? Cuando el Señor dice que no hay nada en nosotros como sujetos que le muevan a amarnos, porque nosotros no teníamos nada que darle al Señor. Tu hermano que nos escucha no tiene nada que ofrecerle al Señor, y el Señor tampoco te necesita. Es por gracia. Y esto es lo que a nosotros los calvinistas nos tiene que tirar al piso, tirar al suelo. Porque nosotros no éramos nadie, no teníamos ni un brillo, y perdónenme el mensaje, el vocabulario de la Pobla, pero vengo de la Pobla. No teníamos ni un brillo, y el Señor nos llama y nos pone de su espíritu, nos salva, nos sienta a su mesa, nos pone un anillo y más encima nos manda acompañado al mundo con el Paracleto, con el Espíritu Santo. Otra cita que yo doy acá también está en la página 310 y está el famoso Agustín de Hipona, que en su escrito De Dono Perseverantiae, que significa el don de la perseverancia, él también da una de las primeras reflexiones con respecto a esta doctrina de la historia de la Iglesia, y él también cita a otros padres que en algún sentido él cree pensar estar de acuerdo con Cipriano, con Ambrosio y Gregorio Nacianceno,
Y él dice, por ejemplo, aquí en este libro de Tono Perseverantia, dice, todo esto nos hace ver con toda claridad que la gracia de comenzar el bien, el initium fidei, y de la de perseverar hasta el fin, no se nos dan a consecuencia de nuestros méritos. Y esto es lo que debe producir la humildad en nosotros, ¿no es cierto? Sino según la secretísima y al mismo tiempo justísima, sapientísima y misericordiosísima voluntad de Dios. Se fijan que usan hartos superlativos porque para reflejar que la misericordia de Dios es más grande, que la sabiduría de Dios es más grande, porque después sigue diciendo, porque a los que predestinó, a esos llamó con la vocación de la que se ha dicho, los dones y vocación de Dios son inmutables. Entonces, hermano, dígame. aquí yo me quiero poner en la posición de un arminiano, de un hermano arminiano. Pero dice la palabra, a los que conoció, a estos predestinó. Yo creo conocer la respuesta, pero lo quiero escuchar a usted, hermano. ¿Qué significa el conoció? Él conoció nuestra decisión de escoger a Cristo y de ahí Él nos predestina, o solamente nos conoció como Nico, Fernando y Daniel. Bueno, es que ahí hay una doctrina que ellos dan que hablan de la gracia preveniente, ¿no es cierto? Que la gracia está como que sí hay de cierta manera como una oferta, o tal vez, ¿por qué no decirlo? Un llamado de Dios. Y el Señor opera este decreto de salvación en los que sabían de cierta manera y eran prevenidos de que tenían esta urgencia y esta oferta que se les iba a dar. Entonces, hemos dicho que la salvación no es por obras. Entonces, aquí viene el problema de esa postura de que cuando nosotros vemos a la luz de Efesios 2, 8 y 9 de que por gracia somos salvos por medio de la fe y esto no es de nosotros sino que son don de Dios y tampoco es por obra para que no nos gloriemos, ¿no es cierto? Si nosotros aportamos en algo a esta salvación, estaríamos haciendo por lo menos una obra. Y eso echa por tierra, ¿no es cierto?, el hecho de que la salvación en ese sentido sea por gracia, ¿ya? Y aquí donde nuestra postura, la del monergismo, y vimos que el concilio de Orange y que Agustín también, ¿no es cierto?, estaban de acuerdo. Aquí, por ejemplo, Agustín continúa diciendo, los predestinados no pueden perder este don. Entonces, la pregunta que planteamos hoy día es, ¿podemos perder o no la salvación? Entonces, no tenemos que remitirnos solamente a la elección y a la justificación, aunque la doctrina de la perseverancia de los santos va muy de la mano con la elección, porque si alguien te elige para salvación, ¿cómo te dejas tirar? Y Dios es fiel. Y Dios es fiel, Él no cambia de parecer. Si Él en algún momento te eligió para ser parte de su pueblo, no decir, no, me desilusionaste, voy a elegir a otro mejor, que lleve mejor el trabajo que se le ha encomendado. Hermano, pero Dios mira a través, como se dice, del tubo del tiempo y ve que Fernando lo iba a escoger y de ahí lo predestina. ¿No es así? No, pues vemos que no es así. En primer lugar porque el Señor no está limitado al tiempo. Nosotros creemos que, de hecho, una linda enseñanza de la Iglesia Ortodoxa es que cuando el pueblo de Dios se reúne a adorar, se une a la Iglesia en todos los tiempos en adorar al Dios Trino, porque Dios es intemporal. No tiene tiempo. Entonces, Él hoy día lo puede estar adorando a la Iglesia primitiva en este mismo momento, como nosotros en un domingo, y como nuestros sucesores van a seguir adorando al Señor probablemente, si Él lo permite. Entonces el Señor no está limitado al tiempo. Entonces, aquí estamos hablando de una intemporalidad. Entonces, de un eterno presente. Exacto. Para Dios es hoy y siempre. Y Él no puede como ver que tú le vas a definir el futuro, porque Él sabe las cosas, no porque es adivino, sino porque Él las decreta. Exacto. Ni una hoja puede caer de un árbol, ni un ave de un nido sin que Él lo permita, ni un cabello puede salir. Él sabe todo, porque Él lo decreta, no es porque es adivino. Fernando y Nico van a decirme que sí, así que yo lo elijo. Eso sería espíritu de adivinación, po. Pero el Señor sabe las cosas porque las predestina. Él decretó todas las cosas, las causas naturales. Yo creo que ustedes lo han expuesto en algún momento. No es que el Señor esté todos los días decretando, hoy día tiene que salir el sol, decreto la ley de gravedad, sino que Él decretó una vez las causas naturales, y cuando Él decreta salvación también lo hace una vez. Y este ciclo se repite porque Él decretó la forma en la cual teníamos que ser salvos, y por eso Cristo viene y muere una vez y por todas. Hermano, y hablando de Cristo, entonces podemos decir que Cristo murió incluso por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Exactamente. O tenemos que ir nosotros cargando nuestra... Es que está bien, hay que cargar nuestra cruz, pero en el fondo que
cimiento antes de morirme. Justo mentí y me atropelló un auto y perdí la salvación. ¿Cómo Bueno, funciona esa eso? es una importante pregunta porque de hecho muchos hombres de Dios, bueno, Piper y MacArthur han tenido problemas porque han dicho respecto al suicidio, qué sé yo. Sí, pero- un tema delicado porque no hay mucho consenso en la iglesia ni en los líderes. El tema es que nosotros vemos que Israel cayó en grandes pecados, pero el Señor no lo abandonó. El tema es que, como decía Martín Lutero, nosotros somos simil justus et peccator. Esto significa que somos pecadores, pero al mismo tiempo somos justos. Esto significa que cuando venga el día del juicio y se abran los rollos, ¿no es cierto?, donde están escritas todas las obras de los hombres, vamos a ser juzgados y vamos a tener que dar cuentas por nuestros pecados. Entonces, cuando se dicte sentencia ahí, no, aquí estos muchachos son pecadores, condenación es lo que a ellos les corresponde, pero va a haber ahí alguien que va a decir, no, pero hay otro libro, que es el libro del Cordero, ábranlo para que vean si el nombre de este bribón que está acá en el tribunal está escrito. Entonces, cuando nosotros escuchemos nuestro nombre ahí, esto significa que hemos sido justificados. Y esto es potencial, es decir, en el futuro, pero también es algo de facto. Y eso implica que el Señor inaugura en nosotros esta condición, y eso es lo rico que tiene la fe cristiana, que bueno, ahora vamos a lo mejor pasar a lo que es el Ordo Salutis. Él lleva a cabo toda la obra salvífica, pero hay una cosita que deja inconclusa, y ya la vamos a ver. Entonces, ¿por qué creemos que no se pierde? Y aquí vamos a dar con algunos motivos que yo hablo también más en extenso en el capítulo del libro. Pero bueno, en primer lugar, como dice Efesios capítulo 1, el Señor nos predestinó para que andemos buenas obras. Entonces, ¿cómo saber que alguien ha sido convertido? Su fruto. Por su fruto, ¿no es cierto? Anda en buenas obras. Entonces uno ve que, no sé, está este amigo que era el borracho y se convirtió y de un día para otro dejó de tomar. Y pasa. ¿Está hablando de mi hermano? ¿Cómo supo? ¿Cómo lo supo? No, pero hay conversiones que no son paulinas, que son más en proceso y que se demoran más, o que son una vuelta por el desierto y después se ¿Santificación entregan. progresiva? Exactamente. Entonces, creemos que cuando el Señor nos llama hay una regeneración en nuestro corazón. Cambia nuestro corazón de piedra por uno de carne y nos capacita, como decía Agustín, ¿no es cierto?, a recibir a esta oferta. Entonces nosotros decimos sí al Señor en este aspecto de la oferta del Evangelio, Claro. pero es porque el Señor nos regeneró el corazón, como que nos vuelve al estado de inocencia en el cual nosotros podemos decir ¿quiero seguir a Cristo o no quiero seguir a Cristo? Ahora, la regeneración comienza cuando nos convertimos, y aquí viene lo que yo les decía del Ordo Salutis. Y aquí tengo yo el torpedo del Ordo Salutis lógico, porque también, aunque no lo crean, hay divergencia respecto al orden de la salvación también. Estos cristianos no se ponen de acuerdo nunca. Pero yo aquí tengo anotado por lo menos el Ordo Salutis típico de lo que es la confesionalidad reformada, y lo saqué de la teología sistemática de Luis Berkhoff. Y el Ordo Salutis significa todo el orden de salvación o lo que acontece en la vida del creyente para que esta persona pueda ser salva o entregarse a Cristo, si queremos decirlo. Entonces, parte con la predestinación. El Señor elige de antemano a los que han de ser salvos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Cuando el Señor elige, busca la forma de llamarte de manera efectiva a través de la gracia irresistible, ¿no es cierto? Cuando tú ves la gloria de Cristo, la belleza de Cristo y la oferta de justificación y librarte de la condenación, obviamente en tus cabales tú no serías capaz de rechazar esa oferta. Luego viene la Disculpe, la elección tiene sí un apellido. elección incondicional. ¿Y eso qué significa? Eso significa que en ti no hay nada que mueva a la Santísima Trinidad a elegirte. No el hay Señor- ninguna condición, no hay claro, ninguna incondicional. condición de, a ti te elijo porque vas a ser más piadoso, o porque eres mejor, o porque eres más lindo, porque tenés ojitos verdes, no. Nada de eso. Bueno, luego del llamado eficaz viene la regeneración para capacitar a los creyentes a aceptar afirmativamente esta oferta del Evangelio, El nuevo nacimiento. el nuevo nacimiento, y reciben el don de la fe en el cuarto lugar. Entonces uno dice, Pablo en el discurso a Mileto dice que tenemos que hablar arrepentimiento y fe.
¿no es cierto? Pero a la luz del Ordo Salutis vemos que tenemos que tener fe, creer que Él existe, ¿no es cierto? Que Él se nos revela para arrepentirnos. Porque nosotros nos damos cuenta de que para ser salvos tenemos que cumplir un estándar, que es el estándar de la ley, los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Deuteronomio, pero no damos el ancho. Entonces ahí viene el arrepentimiento y nuestra confesión de pecado, y nosotros nos entregamos al Señor. Luego de eso nosotros somos justificados, somos adoptados y somos santificados, ¿ya? La santificación ha sido llevada a cabo. De hecho, la Biblia dice que se refiere a la iglesia de Cristo como ellos son los santos, ¿no es cierto? Pero seguimos pecando. Entonces, ¿qué somos? ¿Pecadores o santos? Bueno, y Lutero dice, al mismo tiempo somos justos y pecadores. El tema es que, como dice el apóstol Juan, el que está en Cristo no practica el pecado. Entonces, si usted tiene un pecado regalón, usted que no está escuchando, tiene que pensar ¿Peca por deporte? Claro, tiene que pensar si de verdad ha recibido la obra del Señor, porque el Señor asiste y capacita para vencer el pecado y las cosas viejas pasaron. O sea, hay una diferencia entre caer en un pecado puntual, porque, no sé, una situación, a una situación repetitiva, como dice el Nano, por deporte, hacerlo. Exactamente. O sea, hacerlo con conciencia, pecar conscientemente. Claro, bueno, pero y una actitud- los pecados inconscientes también somos culpables. El tema es que Claro. somos tan naturalmente pecaminosos, tan naturalmente O sea, pecadores. vivimos en un cuerpo de muerte, como dice Pablo. Exactamente, y nosotros vamos a ser libres de esa naturaleza pecaminosa en la gloria cuando nuestro cuerpo sea glorificado. De hecho, aquí en el libro también hablo de John Owen, que tiene unos escritos para lidiar puritano. con el pecado, el puritano congregacionalista inglés. Es denso además de leer, pero tiene libros tremendos de la mortificación del pecado, donde él define los parámetros bíblicos de lo que implica o cómo nosotros podemos ser libres del pecado en este cuerpo, en esta tierra. Nos da herramientas para mortificarlo, también para detectar la tentación, vencer la tentación y también ser capaz de descubrir el remanente de pecado, porque estamos en este cuerpo caído y en el proceso de perseverancia, sabiendo que el Señor nos salva, nosotros tenemos que perseverar en qué, no en que perdemos o no la salvación, sino de que empieza una guerra. Nosotros tenemos que lidiar con nuestro pecado día a día, y eso es lo que es la perseverancia. Ahora, la perseverancia también es por gracia. Si dependiera de nosotros, perderíamos la salvación. Y ese es otro aspecto por el cual nosotros creemos que la salvación no se pierde. Porque el Señor dice, yo me voy, pero no los dejaré solos. Le enviaré al Consolador que los guiará, ¿no es cierto?, a toda verdad. Y Él nos sostiene, nos sustenta, no estamos solos. Entonces, por nuestras fuerzas no vamos a vencer el pecado. Necesitamos la asistencia del Espíritu Santo, pero también en este contexto de nosotros estar en novedad de vida, nos motiva a que nosotros las hagamos por amor. Esa es la respuesta que nosotros tenemos que hacer. Por amor al Señor, ¿no es cierto? Nosotros abandonamos la vida pecaminosa, pero también porque entendemos que al Señor le costó todo, ¿no es cierto? Entendemos este regalo tan grande y Dios nos llama en ese sentido a tener comunión con su Hijo. Y si su Hijo es santo, ¿cómo puedo tener comunión con Él si yo sigo practicando el pecado? Entonces, técnicamente no es que yo pueda perder la salvación, sino que no me convertí nunca. Si una persona... Se está demostrando que no fue nunca salvo. Exactamente. Está la parábola del sembrador, ¿no es cierto? Que dice que el sembrador salió a tirar semillas, una cayó en el camino, donde tras piedras y otra cayó en buena tierra. Entonces, hay gente que son falsos positivos y que también esta dinámica de el que quiere aceptar a Cristo levante la mano a la oración del pecador y las campañas evangelísticas hoy se convirtieron en 80 personas, pero de esas 80 personas, ¿quién perseveró? Entonces el tema es que la gracia del Señor y la salvación sí o sí siempre va acompañada de perseverancia, y la persona que se aparta es porque es esta semilla que cayó entre las piedras o en el camino. A lo mejor creció un poquito, pero como no estaba arraigada en el Señor, ¿cuál era su destino? Desaparecer, perecer, morir. Sí, hermano, entonces lo que estamos conversando es que las personas que, por ejemplo cotidiano, que puede suceder en una iglesia, que fue a la iglesia y luego se va y no vuelve, es porque nunca en realidad pasó por el orden de la salvación, porque nunca fue salvo. ¿Es eso? Claro, y ahí es donde también es importante nosotros como iglesia que
seamos capaces de dar bien el mensaje de salvación. Mover siempre, que nuestro discurso evangelístico siempre vaya de la mano de hablar de lo que es arrepentimiento y fe en el Señor, porque eso es lo que va a hacer que la persona, ¿no es cierto? Al Señor le ha placido salvar por la locura de la predicación. El Señor llama a través del testimonio interno del Espíritu Santo, que el que golpea el corazón y dice, este corazón de carne lo vamos a convertir, de piedra lo vamos a convertir en carne, y el testimonio interno, que es la oferta del Evangelio. Entonces, somos nosotros colaboradores del Señor en ese sentido. Sí. Y de la misma manera, cuando el Señor te llama, es para dar buenos frutos. De hecho, para eso fuimos predestinados, para buenas obras, dice Efesios capítulo 1, y para que andemos en ellas diariamente. Esa es nuestra vida, traer fruto al Señor. Está la parábola de ¿no es cierto?, de los talentos, donde el Señor dice, el Señor le dio talento a uno, a otro 3, al otro 5, y unos hicieron bien con su talento, lo escondieron, y otros lo reprodujeron. Nosotros tenemos que dar buen fruto. Otra alegoría que usa el apóstol Pablo es de la carrera. Hay que correr la carrera, pelear la batalla de la fe hasta el final. Y nosotros sabemos que en las carreras solamente reciben premio los 3 primeros lugares, oro, plata y bronce, pero todos debiesen terminar la carrera. Entonces, todos los que están en Cristo van a terminar la carrera, pero no todos la van a terminar de la misma forma, y eso es algo que también tenemos que entender. Sí, hermano, usted dijo algo muy interesante, que es acerca de congregarse, y eso yo lo he visto que está muy normalizado dentro. Hoy en día es normal ver gente que no se congrega dentro de estos frutos de frutos de salvación, en realidad, como lo decía Juan el Bautista, de arrepentimiento. ¿Está el congregarse? Sí, de hecho es trascendental, es una de las doctrinas en el triaje teológico principales, porque el que cree en Cristo debe dar el paso de obediencia del bautismo, y este bautismo es lo que de cierta manera te hace parte de la iglesia. Nosotros vemos la fórmula bautismal en el libro de Hechos, de que los que creyeron fueron bautizados y fueron considerados parte de la iglesia. Entonces, como yo les decía, un cristianismo lejos de la esposa de Cristo no es cristianismo. Una oveja sin redil, sin pastor. Hermano, le quería preguntar, voy a seguir en el afán arminiano, pero ¿qué pasa con el libre albedrío? El Señor no nos dio un libre albedrío para escoger. Claro. El tema es que la única persona en la historia que tuvo libre albedrío fue Adán, en un estado de inocencia. Él fue el único que pudo decidir seguir o no y obedecer al Señor, o rechazarlo. Nosotros no tenemos libre albedrío. O sea, tenemos libre albedrío, pero está en otro estado, en otro contexto, en un contexto de caída. Entonces nosotros podemos elegir hacer el mal o hacer menos mal, porque nuestro corazón es en todo maldad, dice la Biblia, ¿no es cierto? Todos se descarriaron, todos a una, ¿no es cierto?, rechazaron al Señor, etcétera. Y nosotros estamos en capacidad de elegir lo malo solamente, no tenemos la misma capacidad que Adán. Por lo tanto, necesitamos la ayuda divina para amar al Señor, porque somos enemigos del Señor. De hecho, hay una frase fuerte de Paul Washer, pero creo que tiene toda la razón, que si Cristo mismo fuera al infierno y sin la asistencia del Espíritu Santo, rechazarían a este Cristo. Y nosotros lo vemos. El mensaje del Evangelio cada vez es más rechazado. El mundo lo sigue rechazando, más le estorba, más le pesa. Y es lo único. Vienen los musulmanes, vengan los musulmanes. Vienen los judíos, vengan los judíos. Vienen los hindúes, y ustedes han visto que las religiones orientales son súper abrazadas porque la gente quiere esta experiencia mística, pero el yoga. No, que esto te relaja, entra en estado zen, pero aquí no hay matar tu carne, ¿no es cierto? Amar más al prójimo que a ti mismo. Entonces ahora vemos que la gente está con depresión, está con ansiedad. Haz yoga, haz meditación y ámate más. Cuando la realidad está, no, pues, si tú querés estar bien, ama más a tu prójimo. El que está al último va a ser el primero. Regla de oro. La regla de oro. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a ver la necesidad que hay en la tierra, obviamente vamos a ver que hay gente que está mucho más mal que uno y va a sobreponerse a su depresión, a su ansiedad. Nosotros vemos que los países pobres en África, los porcentajes de suicidio son los menores. ¿Y por qué? Sí. Si no tienen nada. Y en Japón, que es uno de los países más desarrollados y tiene las tasas de suicidio más altas del mundo, hermano, y tienen todo para ser feliz. ¿A qué se debe eso? Es porque nada lo tienen, claro.
C.S. Lewis decía que todos tenemos en el pecho un vacío del porte de Dios. Y en este mundo, muchachos, yo les digo, no vamos a encontrar nada que nos llene. ¿Por qué? Porque no somos hechos para este mundo. Claro. Hermano, y el pastor Paul Washer, igual yo escuché una analogía que hacía, una comparación, y él comparaba al pecador con unos cerdos. Y él decía que el cerdo come basura, come cáscaras de papa. Pero un día llega el Espíritu Santo y nos transforma nuestra naturaleza y ahora somos hombres. Ujú. Y claro, cuando siendo hombres volvemos al pecado y seguimos comiendo esta basura, vemos ahora que nos avergonzamos porque el cerdo antes por naturaleza comía esta basura. Pero ahora no. Ahora cuando uno vuelve a esta basura, uno se avergüenza. Entonces, a lo que quiero llegar es que hay un cambio de naturaleza. El pastor Sungel Michelén igual explica que nosotros en el libre albedrío escogemos a Dios libremente. O sea, Dios no nos dice escógeme, sino que solamente Él hace una obra de regeneración antes. O sea, cambia nuestra voluntad para nosotros escogerle a Él libremente. Nos capacita con su espíritu, nos asiste. Sí. Pero nosotros somos los que respondemos a esa oferta. Sí. Porque nos vuelve a capacitar para tener esta capacidad de ahora sí elegir lo bueno. Exacto. Entonces, es realmente, y hoy día hablábamos con un colega que esto también tiene parte de misterio, porque nosotros no sabemos las profundidades de la sabiduría y del conocimiento de Dios, pero gracias al Señor damos porque Él nos capacitó para responder a esta oferta del Evangelio. Ahora, si me permiten también continuar con argumentos de por qué creemos que no se pierde la salvación, es por la unión mística con Cristo. Entonces, Juan 15:5, déjenme buscarlo brevemente. El Evangelio de Juan, que es hermoso. Sí, me gusta mucho igual. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, ustedes los sarmientos o los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Aquí nos está implicando de que tenemos que nosotros abrazarnos a la vid, ¿no es cierto? Porque la raíz de la vid, la raíz del árbol, es la que sustenta el pámpano, ¿no es cierto? Pero esto implica que cuando nosotros somos salvos, somos elegidos por el Señor, pasa algo que nos estamos unidos a Cristo y somos parte de su cuerpo. Y eso no puede ser extirpado, ¿no es cierto? Ahora, cuando uno se aparta del cuerpo, lo que es la iglesia, es probable que nuestra fe decaiga, que vengan dudas, que vengan profunda oscuridad, pero el Señor no nos abandona. Por eso el Señor dice: apartado de mí, nada pueden hacer. Nosotros debemos volver a la fuente. Nosotros somos la uvita que está ahí en la vid y que digo, no, yo quiero seguir creciendo, pero desconectado de la vid. No solamente señalando la necesidad de la iglesia, sino que somos sustentados por la fuente de vida. Nutridos. Somos Claro. nutridos. El Señor dijo que Él es la vida. Y Él es nuestra vida. Y esta es la nueva vida que nosotros tenemos. Por eso Richard Sibbes escribe el libro, Henry Scougal, La vida de Dios en el alma del hombre. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. El Señor viene y ahora estamos unidos a Él. Gálatas 2:20 es otro pasaje que habla de que estamos unidos a Cristo. Ya no Y, digo yo. y cuando eso pasa, ¿no es cierto? Nosotros no podemos vivir, ya no somos los que vivimos. Por eso dice, y déjenme leérselo en la Biblia de las Américas, dice: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios, sin duda, 3 gloria a Dios deberíamos dar al respecto. Amén. Estamos unidos a Cristo. Entonces, el Señor en otro pasaje dice: yo soy el buen pastor, el que da su vida por las ovejas. Pero como ustedes son mis ovejas, nadie les puede arrebatar de mi mano. Y hay una alegoría muy linda del Salmo 23, que bueno, tuve la oportunidad de escuchar al profesor Samuel Pagán hacer una exégesis cultural de esto. El Salmo 23 dice en una parte: unge mi cabeza con aceite, porque Él es el buen pastor. Entonces, en el contexto judío del Antiguo Testamento, el rebaño de ovejas siempre es muy unido, está todo muy apretado, y la oveja que se va del rebaño es la que tiene roña, y la roña es una enfermedad, una infección que les da en la cabeza,
y vienen mosquitos y como que no la permiten ver bien y empieza a desorientarse. Entonces la oveja se va del rebaño. Y la forma de sanar a esta oveja, ¿cómo es? Echándole aceite en la cabeza, untándola. Entonces, ¿qué significa esto? De que nosotros, así como esta oveja, nos fuimos del rebaño. Y el Señor, que es el buen pastor, nos echa el aceite, la unción, ¿no es cierto? El Espíritu nos sella y nos ayuda a volver al redil. Esto significa que nosotros fuimos esa oveja que se fue del rebaño porque se desorientó, porque a causa del pecado se fue, pero el Señor nos llama y nos unge para que ahora podamos ser parte del rebaño y no nos vuelva la roña, esta enfermedad que nos va a hacer desorientarnos de nuevo y que nos vamos del rebaño. Y esta es otro ejemplo de por qué la salvación en sí no se pierde. Una vez que somos ovejitas, ya no. El Señor no va a perder una oveja. Claro. Porque Él dio su vida por sus ovejas, dijo. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, cuando alguien viene a decir que algo que tú puedas hacer va a revocar los decretos del Señor, es de una blasfemia tremenda, y perdón que lo diga, pero decir que el Señor es soberano, pero hasta ahí nomás, es como someter demasiado a la deidad, a la naturaleza y a las decisiones de uno, cuando el Señor está por sobre y sus decretos son irrevocables. Entonces, ¿cómo es posible que el que sostiene el universo en el hueco de la mano te pierda? A lo mejor te podís caer ahí mismo en la mano, pero no de la mano. ¿Me entiendes tú? Me acordé de un ejemplo que da el pastor también, Sugel Michelén, y él, hablando de esto, él dice: el hermano arminiano o el que cree que el llamamiento es para todos, bueno, el llamamiento en sí es para todos, pero la elección es... ¿sí estoy bien? Es limitada. La elección es limitada, esa era la palabra. Él dice, ellos creen que el sacrificio en la cruz es hacer un puente de aquí para allá, y es tan ancho donde entra todo el mundo, pero el puente llega hasta la mitad del río. Pero en cambio nosotros creemos que ese puente es más estrecho, pero cruza al otro lado hasta llegar al Padre. Es como que, claro, Jesús hizo un puente donde entrara todo el mundo, sumo pontífice, pero hasta la mitad nomás, claro. Y la otra mitad es tu obra. Exacto. Y no es así. No, pues él hizo una obra completa. Exactamente. Y también escuché una frase también, hermano, que no sé si está en el libro, o no sé, lo escuché o lo leí. Y él dice, el Padre, es difícil que haya enviado a su hijo a morir en la cruz. Y el hijo, a ver, se sometió a la obra del Padre, y luego que el Padre como que lance los dados y que la gente crea o no en él. O sea, no dejó el hijo morir a su suerte. Exacto, es como, ya hijo, tienes que ir a morir, pero por los que ellos quieran seguirte y sean capaces de seguirte. Es como, entonces, ¿para qué muero si esto que estoy haciendo, este sacrificio que va a costar mi vida, no va a garantizar completar la obra, la salvación? Y después la palabra dice que aquel que empezó la buena obra en usted va a ser fiel en completarla. Esto significa que, de hecho, si el Señor empieza la obra en usted, de facto es un hecho que la va a perfeccionar. Esto significa que va a terminar en la gloria cuando nosotros seamos glorificados. 100% efectividad, entonces. Y eso es lo que decía, ¿por qué oramos? ¿Por qué nosotros vamos entonces a predicar? Porque tenemos asegurada la efectividad de que la gente se va a convertir, porque Dios ya lo tiene escogido. Así es. Sí. Es algo muy lindo y bueno, como yo les decía, viene porque los conflictos vienen porque hay el aspecto que les decía que el Señor deja inconcluso en la santificación. Sí. ¿Cierto? Si bien es cierto, ¿sí? Perdón que le interrumpa. ¿Le puedo hacer una pregunta? Entonces... No, sigamos con mi tema. Entonces la enseñanza que se da, por ejemplo, en las iglesias que normalmente se ve, que usted lo nombraba también, que levanta tu mano si tú crees en Cristo, le ha hecho mucho daño también a la iglesia. Y también se dice que Dios es un caballero, que Dios es un caballero, te invita, pero no te obliga. No te obliga, porque hay muchos videos en internet que dice eso, que Dios es un caballero y que no te obliga, pero en realidad nosotros entendemos con el libro y con lo que usted está exponiendo que Dios es todopoderoso y que lo que Él dice lo hace. Exacto. Entonces, esto igual yo creo que puede ser rechazado por la gente porque es un golpe al orgullo del hombre. Es un golpe al orgullo que al final yo no tengo nada que aportar porque Dios lo hace todo.
Y es yo creo que una necesidad del hombre querer sentir que está bajo el control de las cosas. No sé si está de acuerdo con eso. Sí, totalmente. De hecho, una de las cosas que diferencia el cristianismo de las otras religiones es que las demás religiones tú tienes que hacer algo para que la divinidad te favorezca. Pero el cristianismo es todo lo contrario. Tú no tienes que hacer nada y la divinidad así aún te favorece. Y está el pasaje de Apocalipsis 3:21, ¿no es cierto?, que dice que el Señor está a la puerta llamando, y si alguno oye hoy su voz y abre la puerta, Él entrará y cenará contigo. Yo creo que eso se refería a mi hermano, de que él era un caballero y por eso se pueden basar estos hermanos. Exacto, pero ahí nosotros vemos que están hablando en un contexto de que el Señor le está hablando a una iglesia que se ha enfriado y lo está golpeando con cuerdas de amor antes de que te pesque, te desamarre y te discipline como hay que disciplinar a un hijo desobediente, que aunque sea desobediente tú tienes que disciplinarlo, pero no deja de ser tu hijo, ¿cachai? Entonces eso es importante. Y lo que yo les decía de que la santificación quede inconclusa, porque aquí viene nuestra respuesta. ¿Cómo debemos nosotros reaccionar a esta obra tremenda que el Señor ha hecho en nosotros? Esta obra que decía, te espera el infierno, pero ahora no. ¿Qué podía hacer? Ahora, sabemos que el Señor no necesita nada. Yo no hay nada con lo que pueda devolver. El Salmo 16 dice, ¿no es cierto?, ¿con qué pagaré yo al Señor todo lo que Él ha hecho por mí? Alzaré mi copa de la salvación, dice el salmista. ¿Qué significa esto? Tengo que puro celebrar y vivir para la gloria de Dios. Gózalo. Gózate. Y esta es la novedad de vida a la que nos llama el Señor. Y es porque ahora pone en nosotros esta capacidad, ahora no solamente de ser regenerados y a recibir la oferta del Evangelio, sino que ahora yo amo al Señor, del cual antes era enemigo. ¿Y qué pasa cuando uno ama a alguien? Cuando tú te enamoraste de tu esposa, ¿qué pasó? Querías verla todos los días, querías estar junto a ella. Entonces, ¿qué hiciste? Te casaste con ella. ¿Para qué? Para que estén juntos todos los días. ¿Por qué? Porque se aman y quieren estar juntos. Cuando uno ama al Señor y viene el Señor, ¿no es cierto?, y te da el don de la fe, tú empiezas a amar de verdad al Señor, tú empiezas a dar este fruto y empiezas a practicar cosas que el Señor establece en su palabra, que son las leyes de los 10 mandamientos o las disciplinas espirituales, qué sé yo, que son un incentivo para la vida santa. El Señor nos pudo haber sometido a ser robots serviles que estuviéramos inclinados ante Él en todo momento, pero el Señor nos salva y nos deja un incentivo para vivir esta vida santa, ¿no es cierto? Su palabra que nos guía, pero el Señor nos da medios de gracia para que nosotros, ¿no es cierto?, seamos hechos conforme a su Hijo de manera progresiva. En Romanos 6 está claramente el mensaje, no sé si lo vamos a alcanzar a leer juntos entero, pero ir reparando en algunos pasajes clave de este contexto, porque dice, bueno, la Biblia de las Américas tiene como título acá, muertos al pecado, dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Se dan cuenta? Porque si hemos sido unidos a Cristo, unión mística, ¿no es cierto?, a Cristo, en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Teníamos un grillete que no nos permitía ir al ritmo que el Señor quiere, que vamos hacia él. Acuérdense que arrepentimiento significa devolverse del camino al cual estábamos yendo, de la metanoia, ¿no es cierto? Y somos libres de este grillete. El progreso del peregrino es muy lindo, porque dice que el peregrino iba con una mochila que era muy pesada para llegar a la ciudad celestial. Entonces el Señor, cuando le hace pasar por la puerta angosta a cristiano, ¿qué hace? Lo libera del peso del pecado. Y los movimientos que vienen a decir que la salvación se pierde, creo que en algunos contextos lo hacen para manipular de esta manera y juegan mucho con la culpa. Entonces, obviamente que tú vayas a terminar llorando en el culto porque te hacen sentir culpable. El tema es que nosotros sí somos culpables, pero hemos sido perdonados y esto nos da consuelo.
nos da libertad, nos da esperanza y nos da una seguridad de que somos amados por un Padre santo, un Padre bueno, y que Él no nos rechaza, aunque nosotros hayamos pecado o que eventualmente podamos caer. Entonces viene esto y nosotros respondemos en amor al Señor y queremos agradarle. Y no es porque Él se beneficie, sino que porque nosotros ahora nos beneficiamos por llevar una vida santa, que le agrade a Él. Tenemos remanente de pecado, sin duda, como también lo dice John Owen, pero es importante. Acá tengo, por ejemplo, una nota del capítulo del libro en la página 289, donde está el canon de Dort. En el artículo 2 dice, mira lo que dice respecto a cómo el pecado sigue estando en nuestra vida, pero no nos hace caer de la gracia. Dice, por lo tanto, surgen pecados cotidianos de la debilidad y se adhieren manchas a las mejores obras de los santos, lo cual les da motivo constante para humillarse en la presencia de Dios, refugiarse en Cristo crucificado, mortificar progresivamente la carne por el espíritu de oración y los santos ejercicios de la piedad, y desear la meta de la perfección hasta que, librados de este cuerpo de muerte, reinen con el Cordero de Dios en los cielos. ¿Somos libres del pecado? Sí, de la condena, pero tenemos que todavía lidiar con el pecado, pero no practicarlo. Entonces nosotros tenemos que día a día, cuando nos miramos al espejo, ver, ¿me estoy pareciendo a Cristo o no? Entonces, en la caricatura que dicen de los que somos salvos siempre salvos, es porque, ahora que somos salvos, yo puedo hacer lo que quiera y no voy a perder la salvación. Puedo emborracharme con mis amigos, consumir drogas, qué sé yo, total, yo no voy a perder la salvación. Yo puedo ir a pegarle a mi esposa, puedo ser el peor vecino y no voy a perder mi salvación. No, po. El cristiano debe vivir para la gloria de Dios. Su misión es darle gloria al Señor y que la gente diga, oye, este vecino que es distinto, oye, ¿qué tendrá este vecino que es tan bueno? Mira cómo se llama esta familia, mira, qué lindo. Entonces, esa es la idea, que nosotros seamos luz y sal, ¿no es cierto? Y que eso se logra venciendo día a día el pecado. Nosotros nos levantamos hoy día y decimos, hoy tengo que hacer un negocio con esta persona, tengo que cerrar este trato, qué sé yo, lo que sea. Pero nosotros tenemos que estar conscientes, ¿cómo voy a vencer el pecado hoy día? ¿Cómo voy a hacer que mi vida sea menos lastre para mi familia? ¿Cómo puedo ser mejor esposo, etcétera? Recordemos que el Señor no gana nada con que nosotros seamos buenos y seamos malos. El tema es que el Señor quiere que nosotros tengamos esta vida plena en su compañía y que vivamos para dar buenos frutos. Otro punto, para ir terminando tal vez, por los cuales nosotros creemos que la salvación no se pierde, es porque la salvación es una obra de la Trinidad. ¿Cómo es eso? El Padre elige. ¿El plan de redención? El Padre elige, ¿no es cierto? A través del sacrificio de Cristo nosotros somos perdonados, somos expiados y somos preservados por el Espíritu Santo. Entonces, aquí ninguna de las tres personas de la Trinidad falla en su pega. Entonces, decir que el sacrificio de Cristo no es suficiente es decir que Cristo falló en su pega. O decir que el Espíritu Santo no tiene la capacidad de preservarte, falla en su pega. O decir que el Padre elige, uno puede torcerle la mano, es minimizar al Padre. Entonces eso también es incongruente con lo que se confiesa de lo que creemos de quién es el Señor, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿qué más podemos decir al respecto? Si nosotros siguiéramos pecando, el Espíritu Santo hubiera hecho una mala obra, no nos hubiera convencido realmente pecado. Exactamente. Sí. O si nosotros no somos capaces de vencer día a día el pecado, el Espíritu Santo no está haciendo bien la pega. Claro. Entonces eso también es importante. Somos seguros por la obra de la Trinidad. De hecho, ahí en el capítulo del libro también lo hablo en extenso. También porque somos templo del Espíritu. ¿No es cierto? Nosotros vemos que el apóstol Pablo dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y que el Señor no se va de los lugares donde Él habita. El Señor no viene y va, sino que el Espíritu Santo llena y sella de una vez y para siempre. Claro. Entonces, negar esa realidad también implica no entender correctamente la potencia de la tercera persona en la Trinidad. De hecho, Juan Calvino
después de la Reforma, él empieza mucho a exponer respecto a la obra santificadora del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo nos ayuda a cumplir la ley, nos capacita para vivir en la nueva ley de Cristo, a mitigar el pecado, a tener prácticas piadosas, a ser hombre misericordioso, a ser hombre dadivoso. Y por eso a él se le dice el teólogo del Espíritu Santo, porque fue el primero en escribir en extenso al Espíritu Santo. Y ahora se dice, no, los calvinistas no tienen el Espíritu Santo. Pero Calvino era el teólogo del Espíritu Santo. Y termino el capítulo hablando algunos pasajes donde aparentemente se vislumbra una caída, como Hebreos capítulo 2. ¿Cómo entonces podemos nosotros, como dice Hebreos 2? Se me fue. Perdón, hermano, la hora es que son las 5 de la mañana, del momento que nos pudimos juntar con los muchachos. Es que veníamos de una vigilia. Una vigilia piadosa. Y estamos en ayuno. Amén, amén. Déjame. Después le voy a preguntar, hermano, ¿a qué se refiere algunos que gustaron del don de Dios y se apartaron? Sí, bueno, algo así dice el pasaje de Hebreos 2. Dice Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Y el pasaje que tú dices tú es de Juan, ¿no? Gustaron de la salvación, pero la perdieron. El apóstol, Carta de Juan, parece. el apóstol Pablo también dice que nos cuidemos, preocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor. O en Apocalipsis, que no lo borraré del libro de la vida. Exactamente. Son, obviamente, estos pasajes aparentemente... Jaque mate calvinistas. Jaque mate calvinistas. El tema es que uno no puede hacer doctrina de pasajes aislados. La Biblia es un solo narrativo y tenemos que sopesar nosotros las evidencias, ¿no es cierto? De tapa a tapa. De tapa a tapa, ver el contexto en el cual, y obviamente decir, ya van a apelar al contexto, pero hay que entender bien el contexto. Acá, por ejemplo, en Hebreos 2, está hablando del peligro que tiene la negligencia, pero que a pesar de eso, Jesús es superior a Moisés. Es decir, que si nosotros elegimos vivir bajo la ley, nos vamos a condenar. Porque la ley no salva a nadie, no salvó a nadie. Por eso tuvo que venir Cristo, cumplir la ley e imputarnos por gracia esta ley cumplida. A eso es lo que se refiere el libro de Hebreos. O Apocalipsis, que dice como 12 veces, el que persevere hasta el fin será salvo. Pero es porque está hablando de un contexto de tribulación para la iglesia que ha de venir. Y esto no implica de que está en tus manos el que alcance la salvación, sino que implica de que debes permanecer en la fe en función de la comunidad, porque nosotros estamos llamados a vivir una vida en comunidad, y si hay alguno decaído, te decirle, hermano, vamos adelante, hermano, te cuesta orar, juntémonos a orar, hermano, te cuesta perseverar, o eres poco honesto para lidiar con tu pecado, tú estás en oración y dices, Señor, pequé, tú sabes cuál es el pecado, y confesar al Señor significa declararle a Él lo que Él ya sabe. Nosotros no podemos engañar al Señor. Si yo me robé $1.000.000 y no puedo decir, Señor, perdona mi pecado, tú sabes lo que hice. Nosotros tenemos que confesar, Señor, me robé plata, perdóname, ayúdame. Hay un testimonio muy lindo de un hermano que yo conocí en contextos caneros de delincuencia. ¿Dónde anduvo, hermano? No, en muchos lugares. Y este hermano decía, yo estaba en delincuencia, me convertí, y yo sabía que tenía una causa pendiente. ¿Qué tengo que hacer? Y fue y se entregó. Y pasó los 3 años que tuvo que pasar, pero porque él tenía que pagar las consecuencias de su pecado. Ahora, otro hermano que se convirtió en un contexto similar, el Señor tuvo misericordia, porque el Señor lo llama y dice, tengo una causa pendiente, me entrego, y no estaba la causa pendiente. Así que ahí podemos decir que hubo un milagro, el Señor borró esa causa y el Señor tiene el poder para hacerlo. El tema es que nosotros debemos, como calvinistas, y aquí a lo mejor si tú eres calvinista, hermano, o eres arminiano, nosotros como calvinistas creemos que debemos vivir de acuerdo al llamamiento que hemos tenido. Tenemos que volcar nuestra vida a vivir como el Señor manda. Nosotros tenemos que ser humildes y decir,
Yo no era nada, no era nadie y ahora quiero vivir para la gloria de Dios. Yo no voy a basurear la gracia, no voy a ser libertino. Yo no puedo hacer eso porque mi Señor es santo y debo vivir una vida santa. Sean santos porque yo soy santo, dice la palabra, y también dice en otro lugar, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Nuevamente, en contexto de iglesia, tengamos la paz y seamos santos, porque donde hay santidad, el Señor se manifiesta. Y eso, pues, muchachos, eso es lo que tengo yo aquí en mi apunte. Espero que haya sido de bendición. También, así obviamente queremos, y insisto, dentro del triaje teológico esto es secundario, no queremos que nos maten, hermanos arminianos, ámennos, abrácennos, porque nosotros también les amamos a ustedes. De hecho, yo como calvinista admiro mucho la devoción que ustedes tienen de vivir en santidad, de ayunar para mitigar la carne, el pecado, de presentarse al llegar al culto. Algo que me gusta mucho de la iglesia pentecostal es que ellos llegan y se sientan al tiro atrás y se arrodillan y se confiesan delante del Señor. Cuando se toma la cena, la fórmula de celebrar la cena al Señor, primero es una oración de confesión, ¿no es cierto?, para que nosotros le presentemos al Señor nuestros pecados y seamos dignos de tomar la cena y no tomar esta cena, este cuerpo y sangre de Cristo, de manera indigna. Y es importante que nosotros sepamos que somos pecadores, sepamos cuáles son nuestras debilidades y que concienzudamente hagamos batalla al pecado. Así que no nos maten, hermanos arminianos. Probablemente también este discurso, este podcast tenga varios vacíos. El tema es que nosotros queremos exponer esta postura de la fe cristiana porque a nosotros nos llena de alegría, nos llena de consuelo, nos llena de felicidad el saber que no estamos solos, que somos amados por el Señor y que el Señor se encarga de nosotros. Es un buen padre, es el buen padre, es un gran padre. Nos va a disciplinar, vamos a pecar, vamos a tener consecuencias, pero no nos va a rechazar. Amén. Hermano, podría terminar recomendando su libro. Sí, bueno, para todos quienes quieran profundizar tal vez en el aspecto soteriológico de la fe calvinista no reformada, porque el sistema reformado son muchas implicancias doctrinales. Este es un humilde trabajo de soteriología donde tratamos a ustedes de exponerles toda la base escritural y también tradicional. Es decir, nosotros somos cristianos porque vamos al libro sagrado con los lentes del cristianismo, una tradición de siglos. Y lo que tratamos de hacer acá es poner en palabras simples lo que es la salvación, la obra del Señor y bueno, glorificar al Señor a través de esto, ayudarles en su crecimiento y también en nuestra misión principal en esta tierra, que es ir por el mundo y predicar el Evangelio y hacerlo de buena manera, no provocando a la emoción, al falso positivo, sino que descansando en la elección de Dios, pero sabiendo que tenemos la pega nosotros de predicar el Evangelio. El pastor Salvador Gómez, que hace el capítulo final, aquí una aplicación pastoral, él también hace una muy linda reflexión de la utilidad de por lo menos entender o cavilar un poco y reflexionar en estos cánones, porque estos son los estatutos doctrinales que permitieron que la fe reformada tomara fuerza, y aunque no nos guste, estamos acá, somos evangélicos porque hay protesta, hay reforma. Claro. Entonces no podemos negar ese legado, y si tú que nos escuchas eres arminiano, esa también es una postura reformada, así que les debemos mucho a nuestro trasfondo reformado y les recomendamos acá los cánones de Dort para el siglo XXI, escrito por varios hermanos chilenos, para que ustedes puedan también ahí crecer a la unidad de la fe sobre todo. ¿Dónde se puede encontrar, hermano? En todas las librerías cristianas, ¿Entonces? evangélicas. Y bueno, si quieren comprarla en la que yo sirvo, que se llama CLC Chile, ahí la pueden encontrar también disponible. Ahora estamos en abril del 2024, así que de aquí en adelante tenemos para que ustedes lo consigan. Sí, a mí también me gustaría hacer un llamado, hermano, a que los hermanos que no tenían conocimiento de esto o escuchan de Calvino o arminiano, que se interesen y busquen de este tema, que es muy interesante. No piense que usted está buscando algo más de la Biblia, porque todo lo que dijo Calvino lo han dicho otro hombre como San Agustín, y todo lo que dijo Agustín lo dijo Pablo. Entonces es importante que nosotros sepamos estos temas porque nos ayudan a aterrizar las doctrinas, a ordenarla y sobre todo a estudiar la palabra del Señor con seriedad. Entonces es necesario también que busquemos y estudiemos, ¿cierto, hermano? Sí, bueno, no queremos decir tampoco aquí que Agustín era calvinista o que el Concilio de Orange era calvinista, sino que hay resabios
en cada concepción teológica de estos hombres de Dios, que sientan las bases de lo que nosotros ahora podemos sistematizar. El ejercicio sistemático es algo relativamente moderno, producto del escolasticismo, y podemos nosotros disfrutar nuestras teologías sistemáticas que no existían en su momento, pero que se paran en los hombros de estos gigantes como Agustín, el Concilio de Orange y todas las instituciones salvíficas que hacen nuestros hermanos a través de los tiempos. Y por eso igual que sirve la teología histórica, porque sirve para ver cuáles fueron las decisiones doctrinales y también no dejaron fuera algunas herejías como otras. Exacto. Como el tema con Pelagio. Exacto. Así que muchas gracias, hermano, que el Señor le bendiga su vida, su ministerio, su familia. Bueno, gracias a ustedes, chiquillos, por la invitación. La verdad que disfruté mucho esta conversación. Agradezco al Señor también por su tiempo, a lo mejor postergar familia y todo. Hay harto trabajo detrás de este podcast, así que los invito a que, si tú estás escuchando este episodio y crees que va a ser de bendición, compártelo a tus amigos. Si quieres también ahí compartir con más gente, los muchachos acá no solamente te lo van a agradecer, sino que lo que los hermanos acá tienen como misión es predicar el evangelio, edificarles, darles buenas herramientas para que ustedes sean preparados para toda buena obra, como dice el apóstol Pedro, estar preparados para la razón de nuestra fe. No creemos cosas porque se nos viene a la cabeza, sino que porque creemos las cosas que estos hombres vieron y escucharon y nos transmitieron a través de escritos. Entonces, nuestra fe sin duda es robusta, y este capítulo espero que también promueva la unidad dentro de lo que es la diversidad del cristianismo. Finalmente, hermano, ¿la salvación se pierde, sí o no? No se pierde, Se pierde. seguros en Cristo. Ahora hay que alegrarnos nomás por haber tenido esta salvación tan grande. Amén. Gracias, hermano, gracias a todos los que nos escucharon. Suscríbanse, pónganle like y, como dijo el hermano, compartan.